Buenos días, darles la bienvenida a todos los medios aquí presentes. Como pueden observar, en el boletín explicamos los 3 puntos que nos parecen fundamentales en el inicio de este año. El conflicto derivado del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro es un asunto que no ha concluido. No ha concluido en la parte legal, en los tribunales nacionales, no ha concluido la discusión en el Congreso de la Unión. Hay un conflicto social derivado del despido injustificado de 44,000 trabajadores, y los argumentos de Felipe Calderón pues hoy han quedado desnudos, porque los 3 elementos que él virtió como parte de su estrategia pues no se han cumplido. Primero, no bajaron las tarifas de luz, que fue uno de las promesas. Hoy hay un escándalo en todo el país. Segundo, no mejoró el suministro de energía eléctrica, y lo vemos que tampoco se ahorró dinero el país con esta decisión. Lo que sí se ha quedado al descubierto pues es todos los negocios que trae Felipe Calderón con las empresas transnacionales, todo el quiebre de la empresa CFE, los miles de millones de pesos que tiene de deuda, son más de 600,000 millones que debe CFE a través de los pidiregas. Y por eso la insistencia de que los usuarios paguen por adelantado la luz con los medidores de prepago, y por eso el autoritarismo de la administración de CFE, mandando cortar la luz hasta hospitales, no importando que se mueran niños por la falta del suministro de energía eléctrica. Y hoy queda al descubierto que la extinción de luz y fuerza del centro fue un acuerdo político entre el PRI y el PAN. Hace unos días, el que quiere ser candidato por parte del PRI, Peña Nieto, dijo que su partido estuvo de acuerdo con la extinción de luz y fuerza, y por tanto estuvo de acuerdo con el despido de 44,000 trabajadores y dejar en la indefensión jurídica 22,000 jubilados. Los responsables de este acto autoritario y fascista es el gobierno de Felipe Calderón, con la complicidad del PRI que encabeza a Peña Nieto, y es el PRI de Salinas de Gortari, que quiere terminar su obra que inició en 1992, de privatizar por completo el sector eléctrico, de entregarle la fibra óptica a sus amigos de Calderón, y acabar con la ley laboral, que para eso ya mandó su iniciativa el PRI y el PAN, de acabar con la contratación colectiva, acabar con los sindicatos. Lo escuchamos hace unos días a Peña Nieto con empresarios que dice que él está de acuerdo en la reforma laboral. Se insiste con esta política económica neoliberal cuando vemos que en Europa están quebrando prácticamente los países capitalistas, los países del primer mundo, y se insiste en la apertura del sector energético en nuestro país como una de las medidas, dicen, para seguir haciendo más millonarios en México, con miles y millones de pobres. Por eso esta medida que se toma en los tribunales internacionales o en estas oficinas administrativas es el inicio de una estrategia del SME para visibilizar que en México, a pesar de las reformas constitucionales que se han realizado para subir a rango constitucional los derechos humanos, los tratados internacionales, hay una complicidad del gobierno con la oligarquía, subordinado el poder judicial para no cumplir con el mandato que establece la propia Constitución, las leyes y el respeto a los derechos de los trabajadores. Esto es el preámbulo de lo que será nuestra demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y este mismo año llevaremos nuevamente el caso ante la Organización Internacional del Trabajo para poder darle a conocer al mundo que en México no es lo que dicen los embajadores ni los consulados ni todo el aparato burocrático que tiene el gobierno, toda la inversión que tiene para hacer lobbying a nivel internacional,
para hacer creer que México es un país democrático, que en México se respetan las leyes. Eso es mentira. Y en el marco de la coyuntura político-electoral, pues quieren hacer elecciones democráticas, pues la democracia no es ir a acudir a depositar el voto, la democracia es el respeto a la Constitución, el respeto a las leyes y el respeto a los ciudadanos, que merecemos todos ese respeto a nuestro trabajo. Por eso el viernes próximo vamos a hacer una movilización también a las 4 de la tarde, del Ángeles de la Independencia al Zócalo, con más sindicatos que también están luchando porque se respete la autonomía de sus organizaciones y porque se resuelvan los conflictos de cada agrupación. La exigencia es que se nos reinstale a todos los trabajadores que no hemos aceptado renunciar a nuestro derecho al trabajo, que respete la autonomía del sindicato. No tiene el gobierno elementos para decir que no. El problema no es económico, no es ya jurídico, el problema es político, no reconocido en la mesa de negociaciones. Por su atención, muchas gracias, estamos abiertos para las preguntas que ustedes quieran hacer. En Gobernación nos vamos a reunir hoy a las 8 de la noche. Dejamos ya las propuestas por parte del SME de la contratación directa a CFE. Esto resolvería ya de fondo el conflicto. Ya contabilizamos, cuantificamos el monto de la plantilla de trabajadores anualizado con nuestro contrato colectivo, apenas representan 2.500 millones de pesos, y la infraestructura que se ha creado por más de un siglo factura 56.000 millones de pesos. Con esto se resuelve el problema de fondo, porque la actividad económica se sigue desarrollando con una infraestructura que construimos nosotros. Hoy la legislación permite que pueda estar dos sindicatos en la misma empresa, y también tenemos un convenio entre el SUTER y el SME que define nuestras zonas en materia de trabajo. También se planteó una propuesta de una empresa paraestatal para el Distrito Federal. Eso se planteó en la mesa, el gobierno federal dijo que se hiciera la presentación y lo hicimos con la coadyuvancia del gobierno del Distrito Federal. ¿En qué consiste esta paraestatal, que así se nombró? Es en la transferencia de activos del gobierno federal a esta paraestatal, que la ley también lo permite. La ley de entidades paraestatales establece que puede tener un sector subsidiarias o descentralizadas, como es el caso de Pemex. Por ejemplo, Pemex, un organismo público descentralizado, tiene 4 subsidiarias y permite hacer la misma actividad. Aquí, ¿qué planteamos nosotros? Que para que esta empresa, bueno, fue el planteamiento del gobierno del Distrito Federal, que para que esta empresa nazca financieramente sana, debe de haber transferencia de activos. ¿Qué actividades son las que se pueden desarrollar? La generación, transmisión, transformación, distribución y venta de electricidad. Establecimos cuáles son los centros de trabajo, cómo incorporaríamos al personal, y le resolveríamos toda la bronca que traen, que están parchando la red automática del primer cuadro de la ciudad. Sí, simplemente le vamos a decir a la sociedad que el proyecto que encabeza Enrique Peña Nieto es el mismo de Salinas de Gortari. Él fue el que inició la apertura del sector eléctrico en 1992 con la reforma de la ley del servicio público. Entonces ellos están en contra de las empresas públicas porque traen los intereses con las transnacionales, y lo dijo categóricamente. Como ya se siente presidente, dice que llegando lo primero que va a agarrar es a Pemex, que porque no se puede abrir más Pemex por un tema ideológico en el país, o sea que la Constitución no le interesa, que la visión que hicieron el constituyente del 17 para recuperar la tierra, los minerales, litorales y los hidrocarburos, no fue con una visión de futuro de tener ese combustible como parte del desarrollo económico y social de una nación, sino él trae sus intereses de negocios. También lo dijo ya claramente que va a ir sobre el sector eléctrico. Se van a continuar, si ya dieron 750 permisos y ya tienen el 50% de generación las transnacionales, pues la intención es muy clara, es acabar con la generación de electricidad para que quede en manos privadas como parte de su acuerdo comercial de integrar el continente en el sector de energía. Y también es muy claro que dice que van a impulsar la reforma laboral. Entonces Peña Nieto es enemigo de los trabajadores en este país.
es enemigo de los campesinos, de los que lucharon en ese movimiento revolucionario de 1917, es un neoliberal más que obedece a los intereses de Salinas de Gortari. Vamos a explicar a toda la nación.